control de natalidad y de la ideología de género como control de natalidad. Entonces, antes de esto, ¿cómo surge todo este cambio de la cultura? Surge de un pensador comunista, el creador del Partido Comunista Italiano, que fue Antonio Gramsci. Antonio Gramsci en 1921 crea el Partido Comunista y con los años cae preso en la cárcel de Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Ocurre que los dos eran intelectuales y se respetaban mutuamente, entonces Mussolini lo pone como si fuera una prisión domiciliaria. Él le llevaba revistas y libros para que no se aburriera, y Gramsci escribe lo que conocemos como los famosos cuadernos de la cárcel. En esos cuadernos, en síntesis, que fueron a Estados Unidos cuando termina la guerra, dice que es admirable la Iglesia Católica, que consiguió que todas las personas durante 1500 o 2000 años pensaran igual, tanto una anciana que a lo mejor no sabía leer, como un chiquito de la escuela, como un doctor en leyes. Todos tenían un sentido común, todos creían en los 10 mandamientos, en el bien y el mal, ¿no es cierto?, en lo que se llama ética cristiana. Y sin embargo, dice, nosotros los comunistas no logramos más que los intelectuales, las universidades nos apoyen. Entonces tendríamos que hacer como la Iglesia, cambiar el sentido común. Ese sentir común que sustenta el pensamiento cristiano, lo tenemos que cambiar. Debemos convencer a la sociedad, cambiar sus creencias y culturas tradicionales por otras creencias y culturas, y convencerlas de que siempre se pensó así. Y si utilizamos para eso los medios de comunicación masivos y los planes de estudio, la revolución se hace sola, no es necesaria la revolución armada. Eso es el gramscianismo, esa es la política que Estados Unidos aplicó con Inglaterra sobre nosotros. Por eso todas las creencias se establecen a partir de las universidades y a partir, por supuesto, de los canales, de los medios de comunicación masivos. Recién me preguntó uno de los periodistas, pero la enorme cantidad de pañuelos verdes. No, los pañuelos verdes son los actores y sobre todo los universitarios, los alumnos universitarios y los profesores. Tendríamos que sacar la cuenta, serán 300.000, 400.000. 2,5 millones de personas se movilizaron en las marchas el año pasado. 2,5 millones de personas este año en curso, el 25 de marzo, el 20 de mayo, el 8 de agosto. 2,5 millones de personas en la calle, que solo representan las que se quedaron en su casa. La universidad es utilizada para esto desde la reforma del 18, que se saca toda ética y toda filosofía y toda teología de la facultad. Es pasto de todas estas ideologías que, como les expliqué al principio, bajan directamente desde las universidades centrales. Y por supuesto los medios de comunicación masivos, que reciben grandes cantidades de dinero para dar esa sensación monolítica. Pero ustedes saquen la cuenta, vayan por la calle, por eso son los estudiantes universitarios, los profesores universitarios, y no todos, pero sí son los que muestran los medios. Bien, entonces, aplicando esa política gramsciana, se trata de cambiar la sociedad. La revolución armada no será necesaria, dice Gramsci, la revolución armada se hace sola. Vamos a ver esta foto. Esta es una foto de Cristina cuando sanciona la reproducción humana asistida, gestación por sustitución. Me siento un poco Napoleón, es decir, estoy codificando una forma de vida. Haber legalizado eso implica volver a la esclavitud. La maternidad subrogada es hacer que una mujer pobre, por plata necesaria para sobrevivir, asuma el riesgo del embarazo en vez de la mujer rica que se está haciendo la fertilización. Eso es, traducido en lenguaje sencillo, haber consentido como argentinos en la maternidad subrogada. Es una injusticia terrible, humana y social. Pero fíjense, cuando legaliza el matrimonio del mismo sexo, fíjense lo que dice. Quiero que recuerden esto. No hemos promulgado una ley, hemos promulgado una construcción social transversal, diversa y amplia. O sea, lo que claramente dice, no estoy haciendo una ley, estoy cambiando la sociedad, estoy construyendo otra sociedad.
El gobierno mundial tiene miles de ingenieros sociales que están haciendo esta reingeniería social a través de todos estos planes. Y los gobiernos de turno son los encargados de llevar a concretar la reingeniería social. Repetimos lo que dijo: no hemos promulgado una ley, hemos promulgado una construcción social transversal, diversa y amplia. Estoy construyendo una nueva sociedad. Eso es Gramsci, ese es el poder mundial. Seguimos. La herramienta de esta construcción social es lo que ustedes conocen como feminismo radical o de género, que fue inventado por Margaret Sanger. Esta mujer que propugna la abolición del matrimonio, pero se hace finalmente homosexual, era una pervertida sexual, y crea las clínicas de aborto para negros, la Liga de Control Natal, la Liga Eugenésica, es decir, esterilizar miles de familias. Esta mujer es la que hace el movimiento feminista norteamericano, y esta mujer es el ícono del movimiento feminista argentino que se llama Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas, que ustedes como pueblo heroico la sacaron corriendo el año pasado. Me encantó. Bueno, feminismo radical, antecedentes históricos. Seguimos. El que crea las bases del feminismo radical es el creador del pensamiento comunista, me refiero a Engels. Los dos creadores de la ideología comunista son Marx y Engels, que se apoyan en la filosofía de Hegel. Hegel analiza la historia como oposición de clases, es decir, por supuesto, toda como dialéctica filosófica. A blanco se opone negro y la síntesis es gris. En realidad dice, a la tesis se opone a la tesis se opone la antítesis, y la síntesis es la nueva solución. Por ejemplo, toda la historia, el devenir de la historia se basa en la lucha de clases. En principio es el que habla de clases sociales, nunca se había hablado de clases. Toda persona estudiando, evolucionando de la pobreza total puede llegar a ser una... Entonces él habla de clases y dice que a la clase capitalista se opone la revolución del proletariado, que serían los pobres, y la síntesis sería la dictadura del proletariado. Entonces, el marxismo existe si existe el conflicto. El marxismo no busca resolver nada, busca la continuidad del conflicto y poner el conflicto en todos los estamentos para que exista el marxismo, si no, no existe. Entonces, ¿qué dice Engels? Este libro, que también tendrían que leer, es La familia, la propiedad privada y el Estado, que escribe Engels en 1884, y dice así. A ver, volvé para atrás. El origen, la clave de la historia es la lucha de clases. Y la clave del matrimonio y la familia es la lucha de los sexos. Por primera vez en la historia del hombre, Engels plantea el matrimonio como oposición, como explotación del sexo masculino hacia el femenino. Entonces, el primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con la aparición del matrimonio monogámico. Seguimos. El hombre en la familia es el burgués y la mujer representa en ellas al proletariado. Es la primera vez en la historia que se ve el matrimonio como un conflicto y una oposición, y no como una unión de voluntades donde se procura el bien común y el bien de los hijos y de la prole. Seguimos. Dice Engels que la madre perdió sus derechos a tener hijos. La abolición del derecho materno en la filiación fue la gran derrota del sexo femenino. Palabras textuales de Engels. La maternidad entra en escena bajo la forma de esclavizamiento de un sexo por el otro. Es la primera vez que se proclama el conflicto de los sexos. A partir de ahí se ha generado en el sentir común ese hombres contra mujeres. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, y todo lo demás que seguimos. La gran difusora de este pensamiento es Simone de Beauvoir. Yo la tuve lectura obligatoria en la escuela, hoy, y a su amante Sartre. Hoy nadie se acuerda de Sartre. Sartre fue un escritor totalmente perverso, existencialista, nihilista. Me acuerdo del último libro que leí, un horror.
Yo era chica, tendría 17 años, en la escuela y el último libro fue La náusea, que termina diciendo: el hombre es una pasión sin sentido que va desde la nada hacia la nada. Ese es el pensamiento en el que se sustenta esta ideología. El hombre es una pasión sin sentido que va desde la nada hacia la nada. Simone de Beauvoir era el amante de Sartre. Imagínense que Sartre decía de ella que era su amor necesario pero no suficiente, porque a él le gustaban las chicas jóvenes, entonces ella le traía a las chicas del liceo para que él las desvidrara y las llevaba ella misma a hacer el aborto, porque Sartre no quería tener hijos. Y luego le llevaba las alumnas que tenían los dos en la Sorbona, eran sometidas a todas estas prácticas sexuales de 4, de 3. Tanto es así que cuando muere Simone de Beauvoir se publican las cartas de ella con Sartre: se trataron toda la vida de usted, y en esas cartas se mofaban con nombre y apellido de las chicas que sometían. Esto salió en la revista de La Nación del año 97, me impactó muchísimo el artículo. Comenta el periodista que cuando se publican esas cartas, una estudiante que había sido tan nerviosa que se había comido durante su alumnado en la Sorbona de esta gente, no las uñas sino la falange, la última falange, se había comido una parte del dedo de los nervios y el horror que pasó para recibirse. Cuando lee estas cartas y ve su nombre y apellido publicado mofándose de ella, se suicidó. Imagínense, ¿por qué les cuento todo esto? Imagínense lo que la mujer esta que vivió así hasta el último momento, porque Sartre, fíjense qué curioso, se murió como Herodes. Tuvo una... Mi costumbre es meter la pata, como verán. Tuvo una especie de gangrena. Yo en los artículos no tuve exactamente, pero por lo que describen, el parte médico es como una gangrena gaseosa en la parte inferior del cuerpo, con un olor espantoso. Herodes tuvo eso, dice la tradición, que era tan grande el olor que despedía que le daban la comida con una caña larga para entrar a la habitación. Bueno, lo mismo parece que tuvo Sartre, y ella estaba tan enferma que se quería meter con él en la cama. Y los médicos la convencen de que no lo haga, y muere unos meses después sola y alcohólica, ¿no? Imagínense una mujer que vive así, el sentimiento que tendría de su propia feminidad, el desprecio que tenía del sexo femenino. Por eso ella escribe el libro famoso que se llama El segundo sexo, que dice más o menos así: ese ser intermedio entre el macho y el castrado que llamamos femenino es una creación del varón para servirse de él. Se llama segundo sexo, eso es lo que piensa Simone de Beauvoir. Y también dice que, fíjense, pensamos que ninguna mujer debería tener la opción de ser madre, no debería autorizarse a ninguna mujer a quedarse en la casa cuidando a los niños, porque si lo permitimos, gran cantidad de ellas optará por ello. Debemos hacer una sociedad totalmente diferente, construir una sociedad. Por eso la pongo después de la frase de Cristina, y lo que están haciendo ahora los funcionarios de educación, que una de ustedes me dijo recién, que bajan a los docentes, que los padres no tienen derecho a opinar porque la ley ya les sacó la patria potestad, y sí o sí tienen que bajar estas políticas de género y homosexualidad a todos los niños, que tienen una pila de cartas acá del Ministerio de Educación rechazando la imposición de la educación sexual, y los que vinieron de Buenos Aires dijeron que no sirven para nada porque no tienen ley que los ampare. Se ve que ignoran la Constitución Nacional. Pero bueno, seguimos. Uno no nace, me voy a poner al costado para que puedan acceder a lo que he escrito. Uno no nace, sino que se hace mujer. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora este producto intermedio entre el macho y el castrado, que se califica de femenino. La mujer tan solo tiene una dimensión corporal que la condiciona y de la que debe desprenderse para poder llegar a ser como el hombre: la maternidad. Textuales palabras de los textos de Simone de Beauvoir. ¿Qué es construir? Entonces vamos a ubicar filosóficamente de dónde viene esta palabra, que la usa Beauvoir y la usa nuestra presidenta y la usa Macri. Recuerdan la historia de la filosofía. Los griegos,
contemplaban esos monstruos que cimentaron nuestra civilización, esos grandes hombres, me refiero a Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Que luego van a ser revistos o recreados por Santo Tomás en su famosa Summa Teológica. Pero lo interesante es que el griego miraba con esa enorme inteligencia que tenía la naturaleza y veía un cosmos y un orden, y solamente describía eso que veía, y a la vez tenía un sentimiento de contingencia y de indigencia, de contingente, porque esta maravilla que es el cosmos, dice Platón, existe sin mí, y a pesar de mí, yo solo contemplo y pertenezco a esta obra. Y un sentimiento de indigencia, es decir, se veían en las manos de un ser superior, una inteligencia superior que tenía que haber creado este orden. Esa indigencia los llevó, como paganos que eran, a reconocer que tenía que haber un solo ordenador y un solo, que no podía ser los dioses paganos que ellos creían, humanos, sino una inteligencia, un ser, que se llama el ser Aristóteles, el ser por excelencia, que era creador y que era responsable de todo lo que había. Eso crea la filosofía realista, es decir, nosotros miramos la realidad, la contemplamos, la observamos y nos regimos por sus leyes. En cambio, es mucho más largo, empieza Guillermo de Ockham en el siglo XIV, no me voy a detener, pero llega finalmente hasta Kant, el pensador alemán, que dice en su teoría del conocimiento que la realidad la crea mi pensamiento. Si yo pienso, y entonces creo lo que mi pensamiento percibe. Eso es el primer constructivismo filosófico. Mi pensamiento los construye ustedes, ya no somos realistas como los griegos que observamos la realidad y nos ponemos afuera, somos objetivos, la realidad existe sin mí, a pesar de mí, sino que ahora somos subjetivos, yo creo la realidad, mi inteligencia y mi pensamiento los creo, ustedes existen porque yo lo pienso, y yo pongo mis propias leyes morales porque yo soy el creador de la realidad. Eso es el constructivismo filosófico, y de ese constructivismo filosófico viene el constructivismo marxista, donde nosotros construimos la realidad que queremos. No existe un orden anterior, les fui dando todos los pasos desde la deformación del pensamiento humano hasta llegar al constructivismo de la generación del 50, con Sartre y Simone de Beauvoir a la cabeza, y en nuestro medio los constructivistas del año 80, los años 80, que imponen con Caputo a la cabeza como única norma la educación sexual, 1987. No olviden que Caputo y Roulet, la gobernadora de Buenos Aires, fueron los principales activistas de la revolución marxista de mayo del 68 de París. Entonces ahora lo que están viendo es la evolución en la historia del pensamiento comunista marxista en el medio intelectual. Esto es lo que baja a nosotros en los planes de educación. Seguimos. Fíjense, la figura que tiene que destruir el marxismo feminista es la del padre de familia, que también lo dice Engels. Mientras exista la figura de los dos grandes enemigos, describe Engels, para imponer la dictadura del proletariado, es decir, el comunismo internacional, son la Iglesia Católica y la familia monogámica. Mientras exista la figura del padre de familia, es inevitable que los pueblos evoquen la figura de un Dios Padre Creador. Entonces el padre tiene que ser sacado de la historia, de los derechos, acusado de patriarca. El feminismo radical o de género parte de esta visión ideológica de la realidad. La relación íntima del varón y mujer históricamente es de opresión y explotación de la mujer por parte del varón, y el malo de la película sería el esposo o padre. Seguimos. Volver para atrás. Acá tenemos algunas frases. Los modos básicos de explotación y sujeción son la procreación y la maternidad. Por tanto, el hogar, el matrimonio y la familia son los lugares de explotación. Esta relación de opresión y explotación de la mujer por parte del varón constituye un sistema de dominación que es el sistema de dominación básico sobre el que asientan todos los demás sistemas, el patriarcado. Esto lo dice una feminista famosa, Kate Millett. Entonces, entienden, el feminismo marxista concibe como clase opresora al padre de familia, de manera que se tiene que levantar la mujer en revolución contra su marido, contra las dos condiciones que determinan su esclavitud,
la maternidad y la esponsalidad. Este sistema de dominación, el patriarcado, ha construido una serie de características discriminatorias respecto de la mujer que la determinan como tal, creando con ello un género, el femenino, esencialmente inferior al masculino. Es decir, fíjense cómo hablan de constructivismo y creación. La base del sistema capitalista de explotación es la familia, donde el padre de familia es el capitalista, el explotador, y la mujer es el proletario, el sexo dominado. Seguimos. Principales figuras: Engels, Sulamit Firestone, Simone de Beauvoir, Margaret Sanger. Fotos de los comités de mujeres, acá de las mujeres autoconvocadas, aborto libre y gratuito. Bueno, figuritas. Seguimos. La revolución feminista, que es la antecesora de la educación sexual obligatoria. Seguimos. Acá tenemos a Sulamit Firestone. Quiero que escuchen, lean y recuerden esto. Yo voy a dejar el power. Si el sistema de dominación patriarcal, opresión y explotación de la mujer, es el sistema de dominación básico sobre el que se asientan todos los sistemas de dominación, al encarar la destrucción del sistema de dominación patriarcal, se está encarando la destrucción de todo otro sistema de dominación. Si ustedes destruyen la familia, destruyen al varón, destruyen al capitalismo. Y por lo tanto imponen la dictadura del proletariado. La opresión radical consiste en la maternidad. Esta es la servidumbre reproductiva determinada por la biología. De ahí se sigue la necesidad de controlar los medios de reproducción. Entonces, los que han leído La plusvalía y la praxis marxista recuerdan que en el planteo marxista el capitalista es el dueño de los medios de producción. Usted tiene una carpintería y entonces sos el malo capitalista, la mala capitalista, porque tenés la máquina de carpintería, la sierra, la madera, el local. Entonces tu empleado, que sería el proletario, no solo te tiene que matar, sino que se tiene que adueñar de los medios de producción. Eso es la praxis marxista. Adueñarse el proletario de los dueños de producción. De la misma manera, dice Sulamit Firestone, la mujer se tiene que adueñar de los medios de reproducción para liberarse de la opresión del varón. Ser la que controle ella misma y sola la maternidad, el dominio sobre el nuevo hijo. La revolución de las mujeres para controlar los medios de reproducción es paralela a la revolución del proletariado para controlar los medios de producción. Y la forma de controlar los medios de reproducción es la abolición de la familia biológica. Seguimos. Asegurar la eliminación de las clases sexuales requiere que la clase subyugada, las mujeres, se alcen en revolución y se apoderen del control de la reproducción. Se restaure a la mujer la propiedad sobre sus propios cuerpos. Empoderamiento. Como también el control femenino de la fertilidad humana, incluyendo tanto las nuevas técnicas como todas las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de niños. Ley de educación sexual. La meta definitiva de la revolución feminista debe ser no simplemente acabar con el privilegio masculino, sino con la distinción de sexos mismas. Las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importarán culturalmente. Textuales palabras. Seguimos. Esta es la revolución feminista. Seguimos. Importancia o aparición de la píldora, es decir, de los anticonceptivos, que permitieron separar la procreación del placer sexual, porque no se trató simplemente de poder tener sexo seguro, sin hijos, sino ante todo de poder separar dos cosas que en la naturaleza están unidas y de este modo obtener una primera liberación de la esclavitud de la maternidad. Tomo la pastillita, tengo sexo cuando quiero, total, no voy a tener hijos. Seguimos. No olviden que Rockefeller hace los anticonceptivos en 1950, la producción masiva de anticonceptivos, utiliza para ello a 1.720 mujeres panameñas, que la mayoría murió en el experimento, y cuando estuvo listo, se lanzó en América a los dos países que eran de riesgo, Argentina y Canadá. La Argentina dificultó su crecimiento demográfico desde los años 50, que está haciendo anticoncepción. Pero Rockefeller
desde el año 1913, el primer Rockefeller decide aplicar el marxismo a todo esto que ustedes ven, ya lo había publicado Engels. Seguimos. Bueno, acá, perdóname, volví para atrás. Fíjense, ni Dios, ni amo, ni marido. Estos son los lemas. Todos ustedes han visto pintada la ciudad de Resistencia con estos lemas. Seguimos. Otro paso de gran importancia es la defensa del placer sexual autónomo de las mujeres. La independencia entre el sexo y el coito. Las lesbianas viven, se asocian, hacen el amor con otras mujeres porque la mujer no tiene sentido más que en los sistemas capitalistas de explotación. Las lesbianas no son mujeres, por lo tanto no están explotadas. Así como se separa con la píldora y el DIU la concepción del acto sexual, luego con el lesbianismo se separa el placer sexual del coito con el varón. La independencia del sexo oprimido se realiza mediante el lesbianismo. Por eso siempre tener en claro que en todos los organismos que vinieron, se recuerdan las organizaciones de mujeres, Pan y Rosas, las fulanas, todas ellas son lesbianas, porque el lesbianismo es una posición política, no tiene las características de la homosexualidad, es una posición voluntaria e ideológica.